Que todos los pueblos lo celebren a Él. Alábenle. Alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque hizo maravillas en el mar, alabadle porque quiso engrandecer a su pueblo, alabadle, 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 alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabad a Jehová, habitantes de la tierra, alabad al Señor, los que temen a su nombre, alabadle porque quiso revelarnos a su Hijo, alabadle porque en Cristo nos dio vida eterna, alabadle, alabadle, alabadle. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, palmeando nuestras manos, danzando en nuestros pies. Pueblos todos, batid las manos, alabad a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batid las manos, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel, alabad al Dios de Israel. Bienvenidos a una celebración más dominical. Gracias damos a Dios porque nos permite reunirnos de esta manera y poder disfrutar de su presencia y poder disfrutar también de su palabra. Siempre es nuestro deseo que ustedes estén bien. Y los que están en luchas o los que estamos en luchas, pues sabemos que no estamos solos. La promesa del Señor es fiel y se cumple. Pasamos por aguas tempestuosas y no nos ahogamos. Pasamos por fuegos candentes y no nos quemamos, porque Dios está con nosotros. Y si de repente ocurren algunas situaciones que duelen un poco, para bien serán, como dice la palabra en Romanos 8:28. Quisiera compartir con ustedes en esta oportunidad un tema que le puse, con el permiso del Señor, le puse libres para servir. Libres para servir, y tiene como propósito que examinemos y reflexionemos acerca de nuestro servicio al Señor y a los demás. Es un tema que está en muchas porciones de las Sagradas Escrituras, y hoy vamos a ver que hay limitaciones a veces para servir, pero que somos salvados para servir. San Marcos capítulo número 1 registra un testimonio o dos testimonios muy hermosos. San Marcos 1, comenzando desde el versículo 21, vamos a leer hasta el versículo número 31, y ahí vamos a ver cómo el Señor nos ayuda para facilitarnos el gozo de servirle a Él, al gran Dios de la gloria, y para servirle también
a nuestros hermanos o prójimos. San Marcos 1, 21 hasta el 31 dice de la siguiente manera: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. San Lucas dice con gran fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Acompáñenme por un momentito a orar, por favor. Encomendemos esta palabra al nombre de Jesucristo nuestro Señor. Bendito Señor y Dios eterno, tuya es la palabra, tuyo es el testimonio, tuyo es el poder, tuyo es el propósito, tuya es la gloria y tuya es la bendición para los corazones que tienen sed de esa palabra y con las cuales tú les has de bendecir. Te damos las gracias y a ti encomendamos este tiempo con gratitud, en el nombre santo de Jesucristo, nuestro Señor, como dice tu divina palabra. Amén. Amén. Lindo, ¿verdad? El culto fue excepcional. ¿Y por qué fue excepcional? Porque Jesús estaba ahí. Cualquier templo, por lujoso que sea, por grande que sea, resulta siendo una cueva oscura si no está Jesús en ella. Y los fieles que estaban ahí presentes en esa oportunidad, bueno, sinagoga quiere decir juntos o reunidos juntos, y eran un tipo de templos que se utilizaban más que todo para la oración y la enseñanza de la palabra de Dios. Los fieles que estaban presentes en esa sinagoga, ahí en Capernaum, no se imaginaban que ese culto iba a ser diferente. Y miren, esa es una expectativa que nosotros debiéramos de tener siempre, que debiéramos de, como dice Hebreos 10:25, no dejar de congregarnos, porque algo puede suceder, algo hermoso puede pasar si el Señor está ahí, si su presencia se va a manifestar. Así que aquel culto iba a ser diferente porque se iba a manifestar quién realmente era nuestro Señor Jesucristo, quién era el carpintero de Nazaret como lo conocían, o Jesús Nazareno como le decían. ¿Quién era Él realmente? Y por aparte también aparece en el texto un pero. Y ese pero dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Espíritu inmundo, o sea, un hombre poseído o poseso, dice otras versiones, por demonios. Ahí en la sinagoga, ahí en el culto. Increíble. Y la presencia siniestra de ese demonio que estaba ahí pasaba desapercibida. No dice que ese hombre estuviera de visita. Tampoco dice que era miembro de la sinagoga. Lo cierto es que estaba ahí y no sabemos cuántas veces había estado ahí sin que se manifestara nada. Tal vez era un hombre callado, un hombre distraído, quizás se dormía en los cultos. No sé cómo se manifestaba. Lo cierto es que estaba oprimido por una presencia diabólica en su corazón, pero no se había manifestado. ¿Y por qué no se había manifestado? Porque Jesús no había estado. Pero ahora que el Señor Jesús
está ahí, en la sinagoga, el demonio no puede resistir esa presencia santa, no puede resistir la palabra de Jesús, no la puede resistir y tiene que manifestarse. ¿Y cómo se manifestó? Bueno, ese demonio se dio cuenta que su comodidad y la maldad que operaba de adentro de ese cuerpo, de ese pobre hombre, había llegado a su fin, por lo cual comenzó a gritar. Dice, ese es como un rugido. Hemos oído en algunos casos reales en que hemos participado por la gracia divina, hemos oído ese rugido de esos seres que poseen la mente y hasta el cuerpo de hombres y mujeres que dejan de ser ellos y son los espíritus que los han poseído los que hablan a través de ellos. Por supuesto, es uno el que abre la puerta. El enemigo no puede entrar donde no se le abre puerta. Pero es uno el que por desobediencias, descuidos, por estar tal vez viendo lo que no debemos ver, oyendo lo que no debemos oír, haciendo lo que no debemos hacer, podemos dar puerta abierta para que, como dice el libro de Eclesiastés, dice, si abrimos portillo en el vallado, fisura en nuestro vallado, dice, nos morderá la serpiente. Así que este demonio empieza a gritar, no resiste la presencia, no resiste la palabra del Señor, no la resiste. Y empieza a gritar y entonces empieza a revelar que sabe quién es el que está ahí. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Mire usted que la declaración de ese demonio tan diferente a la declaración de los redimidos, ¿verdad? De los que ya por gracia divina somos del pueblo de Dios. Porque no le decimos al Señor, has venido para destruirnos, sino que decimos, has venido para salvarnos, has venido para rescatarnos, has venido para redimirnos, has venido para perdonarnos, has venido para restaurar nuestras vidas. Y nosotros le damos gracias y le damos alabanza y le damos gloria. Pero aquel demonio sabía que no tenía esperanza. Por eso dice, has venido para destruirnos. El Señor Jesús no le respondió, sino que le reprendió y le ordenó que saliera. La palabra original dice, le amordazó, lo hizo enmudecer y solamente le ordenó que callara y que saliera, y el espíritu inmundo tuvo que obedecer. Eso ocasionó comentarios, estupor, impacto en los que estaban presentes. Y cuando el culto terminó, ya ve usted, los comentarios, como debiera de ser cuando termina un culto, cuando salen los fieles, cuando salen después de haber alabado al Señor, después de haber oído su palabra, pues comentar la gloria de Dios, comentar el poder de Dios, comentar el encanto de su palabra. Es lo que debiera de ser y es lo que ellos estaban comentando, ¿qué fue lo que ocurrió? Nuestro Señor Jesús discernió esa presencia, lo hizo manifestarse, lo reprendió, lo echó fuera y el demonio obedeció. Aquel hombre quedó completamente libre y dice la palabra del Señor literalmente, y todos se asombraron y discutían diciendo, ¿pero qué es esto? Esta es una nueva doctrina. ¿Qué es esto? Que le habla a los espíritus inmundos. Este hombre gobierna entonces en otras dimensiones también. Así es. Ellos entonces se dieron cuenta quién era el que estaba ahí. Un milagro en público. Pero dice la palabra del Señor que al salir de ahí de la sinagoga también, Señor Jesús con sus 4 primeros discípulos, 4 primeros apóstoles que fueron, dice la Escritura, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Vinieron a la casa más conocida como la casa de Simón Pedro, ahí en Capernaum, y dice que ahí pues posiblemente iban a descansar un poco, la jornada había estado larga ahí en la sinagoga, y tal vez a tomar algún refrigerio. Imagínese usted el gran Dios de la gloria recibiendo una merienda, un refrigerio de parte de una familia pescadora, como era Pedro. Pero ahí el Señor vio que había una necesidad y que había una persona enferma, una anciana, la suegra de Pedro, que estaba enferma, dice San Lucas, con gran fiebre. Así que antes de cualquier descanso, antes de cualquier merienda, lo que hizo el Señor fue atender esa necesidad porque le dijeron que ella estaba enferma. Y la Biblia dice, postrada en cama, con gran fiebre, dice,
dice el Evangelio de San Lucas, y acuérdese que San Lucas lo escribió uno que era médico en ese tiempo, dice con gran fiebre, enferma y postrada. El Señor se acercó a la anciana, ahora estaba en un lugar privado. Primero había estado en un lugar público, allí en la sinagoga, había gente y ahí ocurrió aquel milagro liberador para el hombre oprimido, para el hombre poseído. Ahora es una mujer anciana la que está enferma, ahora es un lugar privado, en una casa sencilla, en la casa de un pescador, y ahí hay una necesidad, ahí también hay una enfermedad. Y el Señor dice que se acerca a la anciana. San Mateo dice que le tomó la mano y la fiebre le dejó. San Lucas dice que el Señor Jesús reprendió la fiebre que era alta, reprendió la fiebre. ¿Cómo es eso? ¿Es que la fiebre es una inteligencia? No, realmente la fiebre es una señal de que el cuerpo tiene algo adentro. Pero si el Señor Jesús la reprendió, es señal de que esa enfermedad era una opresión espiritual que la pobre anciana estaba sufriendo, por lo cual estaba postrada en cama y sin poder atender lo que tal vez a ella le gustaba atender. Los tres evangelistas, San Mateo, San Marcos y San Lucas, dicen y describen y coinciden diciendo que la respuesta de aquella mujer al ver el favor recibido de parte del Señor Jesús, dice que se levantó a servir al Hijo de Dios sin saber exactamente quién era Él, sin tener toda la revelación, pero de gozo y de gratitud como respuesta se levantó a servir a Él y a los que le acompañaban. Por esa razón estamos enfatizando hoy el tema de libres para servir. Cuando nosotros recordamos las palabras del Señor cuando llamó a Moisés en el capítulo número 3 del libro del Éxodo, recordamos esas palabras. Dice en el versículo 9, le dice el Señor que se le aparece a Moisés en una zarza, ahí en el desierto, le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón. Versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y el Señor le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Si usted se da cuenta, desde el principio, el llamamiento del Señor para su pueblo era que iba a no solamente a ser feliz, sino que también iba a ser libre y que iba a ser útil. Serviréis al Señor en este monte. Serviréis, porque somos llamados para servir. Somos llamados para servir. Un famoso escritor cristiano dice que como creación de Dios fuimos puestos en la tierra con un cuerpo completo y hábil para aportar algo, para servir en algo y no solamente para consumir. Cuando pues Dios se le apareció a Moisés y le asignó aquella tarea libertadora de su pueblo, desde ese principio el Señor le hizo ver a Moisés, para que se lo dijera al pueblo, de que su propósito principal era que fueran felices, se lo repito, que fueran felices, que fueran libres y que fueran útiles para servir a su Dios y unos a otros, no por miedo, no por culpa, no por obligación, sino como una muestra de gozo y como una respuesta de gratitud y amor a su gran benefactor. Todos en la tierra tenemos un lugar y una función que cumplir. Y especialmente los cristianos, porque le costó su vida al Santo Hijo de Dios comprar nuestra salvación. Fue su vida la que Él pagó con su vida para comprar nuestra salvación, y gracias a ello nosotros tenemos ahora un pasado perdonado, un presente con significado y un futuro bien asegurado. Sin embargo, ¿cuántos beneficiados? ¿Cuántos hemos visto la gloria del Señor? Tal vez no necesariamente liberados de un demonio, o de repente que sí, porque han habido muchos casos así, del demonio de la adicción, del demonio del rencor, del demonio del odio y cuántas cosas más. Y también muchos que hemos sido llamados tal vez
a través de una enfermedad que nos oprimía, que nos debilitaba, que nos limitaba poder ser útiles verdaderamente y realizarnos. Y fuimos llamados por el Señor. Pero tristemente, no obstante ese beneficio, muchas iglesias se mueren porque muchos de sus miembros no adquieren compromiso, no invierten tiempo para servirle a Dios y para servir a los demás. Y si nosotros no amamos a Dios, y si nosotros no amamos la obra de Dios, y nosotros no amamos servirle a los demás de alguna manera, por estar concentrados en nuestras necesidades, deberíamos de preguntarnos si Cristo de verdad vive en nuestros corazones, porque un corazón salvado es un corazón que quiere servirle a Dios y servirle a los demás. Quizá usted se haya hecho la pregunta, yo no me la había hecho, pero ahora sí. ¿Por qué Dios no nos lleva al cielo inmediatamente que recibimos su gracia? Inmediatamente que nos arrepentimos de nuestros pecados, que le pedimos perdón por nuestro pasado, que le pedimos limpieza de nuestro corazón, que le pedimos presencia de su Santo Espíritu, que le pedimos gobierno de Él mismo, de nuestro Rey en nuestra vida, porque nosotros no la sabemos manejar. ¿Por qué desde ese momento no nos lleva al cielo? ¿Por qué nos deja en este mundo caído y perdido? Bueno, eso tiene un propósito. Tiene un propósito. Y el propósito es que fuimos liberados para liberar a otros. Fuimos sanados para ayudar a otros. Fuimos bendecidos para hacer bendición a otros. Fuimos salvados para servir a Dios y a los demás en la medida de nuestras posibilidades. En la carta a los Hebreos dice en el capítulo 10, versículo 6, dice, porque Dios no es injusto. Aquí se lo voy a leer, literalmente dice Hebreos 6:10, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Sirviendo a Dios y sirviéndole a los demás. Dios no es injusto para olvidar y recompensar ese servicio que nosotros hemos de prestar. Ya le digo, le voy a repetir. Si fuimos nosotros liberados, si usted dirá, bueno, yo nunca estuve endemoniado, que yo supiera, yo nunca le hice daño a nadie, yo no tuve adicciones ni nada. Fuimos liberados de todas maneras, fuimos liberados del pecado, fuimos liberados de la condenación segura, fuimos liberados del engaño, de la mentira, fuimos liberados y fuimos liberados para liberar a otros. Si fuimos sanados para ayudar a otros. Si fuimos bendecidos y somos bendecidos, lo somos para ayudar también a otros y para cooperar con la obra del Señor. Si somos salvados a través de nuestro Señor Jesucristo, es para servir a Dios y a los demás en la medida de nuestras posibilidades. Dice la palabra del Señor que desde el principio de la creación, Dios le dio tareas de servicio al hombre. ¿Sabe por qué? Porque servir es una virtud. Servir ennoblece, servir enaltece, servir enriquece. Aunque en muchos casos, como ocurre en muchas casas, en muchas empresas, ocurre que no hay reconocimiento y no hay aprecio por el servicio que se presta, sin embargo, es una satisfacción enorme y hermosa el poder servirle al Señor y servirle a alguien. Escuche lo que dijo nuestro Señor Jesús en San Marcos capítulo número 10, versículo 43 y 44. Y luego vamos a tener nuestra pausa para regresar con una pequeña aplicación más. San Marcos capítulo 10, versículos 43 al 45 dice de la siguiente manera. Dice, o 42. Mas Jesús llamándolos a sus discípulos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos.
El modelo de servicio es el Señor. Él nos hace libres para servir. Y si nosotros estamos limitados por situaciones como la de aquel hombre en la sinagoga, como aquella anciana allá en su casa cerca del mar, si estamos limitados, el Señor obra en nuestras vidas. Si solamente ve que nosotros admitimos nuestra necesidad. Y una vez que el Señor opera en nosotros el milagro, que nos hace libres de aquel lastre pasado, de aquel engaño, de aquella vida sin propósito, de aquella ceguera espiritual, si Él nos hace libres y nos hace el beneficio tan grandioso como es el del perdón y la salvación, una respuesta adecuada es el servicio. El servicio al Señor, el servicio en su iglesia y el servicio, pues, en donde quiera que nosotros nos desenvolvemos, como testimonio de la gloria del Señor. ¿Recuerda usted que nuestro Señor Jesucristo no solamente dijo lo que dijo aquí en el versículo 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir? Eso Él lo modeló. Allá en el aposento alto, en el día de la celebración de la Pascua, durante esa cena que se le llamó la última cena, antes de llevar a cabo la Pascua y la celebración, el Señor Jesús dice que se puso de pie, se quitó su manto. Esa fue una figura majestuosa. Se quitó su manto de autoridad, su manto de realeza, se quitó su manto de santidad, se lo quitó y en lugar del manto se puso una toalla. Y dice la palabra del Señor que se puso la toalla para servir con humildad a sus propios discípulos, lavándole los pies. Ese fue un mensaje poderoso, un modelo grandioso que nuestro Señor nos dio, de que Él no vino para ser servido, sino Él vino para servir y dar su vida por nosotros. Pero luego el Señor dijo, ahí mismo en ese pasaje, dijo, ¿saben lo que les he hecho? Pues háganlo ustedes también. Si yo les he servido a ustedes siendo el Señor, sírvanse ustedes también. Si Él se quitó la capa de majestad y se ciñó la toalla de esclavo y de servidor, eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos en su obra y para los demás, para que su nombre sea glorificado y para que haya más sonrisas en esta tierra y para que haya testimonio, que sea lo que se comenta, que sea lo que atrae a la gente, la gloria que les impacta, ver cómo el Señor transforma a las personas, que después de solamente estar ubicados en las propias necesidades, ahora nosotros tenemos ojos para los demás, ojos para servirle al Señor con alegría, no importa la tarea por sencilla que pueda ser. Este pues es un llamado a meditar, a evaluar cómo está nuestra vida de servicio al Señor y cómo estamos sirviéndole a los demás. No puede llamarse cristiano aquel que no tiene un corazón de servicio. No puede. Aquel que solamente está enfocado en sí mismo no puede decir, debería de cuestionarse si tiene a Jesucristo en su corazón, porque Él es el modelo de servicio para nosotros y para que nosotros también lo seamos para otros. Detengámonos un momentito por acá. Vamos a la pausa, una alabanza y volvemos en unos pocos instantes para la última reflexión sobre este hermoso pasaje. No se vayan. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre.
culpas y maldades fueron borradas en la cruz. Libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Dilo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre. Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Grítalo. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más. En Cristo soy libre, no hay más condenación. Somos libres. Muchas gracias por estar ahí. Qué bueno que estará meditando. Este pasaje a mí de verdad me hace orar y decirle, Señor, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero ver en mi vida. Eso es lo que yo quiero ver en las vidas a quienes yo puedo compartirles y servirles. Que primeramente se note que tu presencia está con nosotros. Que tu presencia se manifiesta con gloria, con poder, como en el caso de en la sinagoga, como ocurrió con aquel hombre. El Señor hizo la diferencia. Él estaba ahí. Ahí estaba también el mal. Sin embargo, el mal no se manifestaba porque no estaba el Señor. Entonces el mal se tenía como cómodo, como acostumbrados todos, normal. Pero cuando llegó la gloria, la presencia del Señor Jesucristo, se tuvo que manifestar. Y entonces el Señor actuó para liberar al pobre hombre oprimido. ¿Cómo podría ese hombre servir en la iglesia si estaba poseído? ¿Cómo podía servir? Tal vez solo de estorbo, de confusión, no sé. Pero ese hombre estaba limitado para servir. No podía servir porque lo tenía poseído otra voluntad siniestra. Sin embargo, estaba ahí por alguna razón. Por alguna razón de la misericordia de Dios estaba ahí en la sinagoga, como le digo, posiblemente durmiéndose. Pero cuando percibió la gloria del Señor, el espíritu que lo poseía tuvo que manifestarse. Y el Señor entonces, evidentemente, delante de todos, lo expulsó para siempre, ya que el hombre se quedó libre para servir. La Biblia no nos dice más de la historia de ese hombre, pero yo me atrevo a decir que ese hombre se quedó ahí, asombrado, agradecido, feliz, amando la obra del Señor, testificando lo que el Señor Jesús había hecho en su vida y sirviendo en lo que era posible a los demás. ¿Qué era posible para aquella anciana, la suegra de Pedro? Por cierto, ve usted que dice que Pedro tenía suegra. Quiere decir que estaba casado y que la suegra vivía ahí con ellos. Esta pobre anciana estaba postrada, no podía servir.
porque estaba postrada, posiblemente no poseída, pero sí afectada, oprimida por una enfermedad que se manifestaba por fiebre alta, posiblemente por alguna opresión. Sin embargo, para el Señor nada es imposible. Igualmente que hace un milagro portentoso como es dominar otras dimensiones, igualmente lo hace también para situaciones un poquito más domésticas, digamos, pero siempre peligrosas. Igualmente que puede hacer un milagro y no lo hace, y no hizo el Señor milagros para exhibirse, nunca hizo eso. Sin embargo, cuando uno sigue leyendo el mismo pasaje, dice que el Señor no descansaba, que la casa se le llenó de gente por la tarde ese mismo día. Se le llenó de gente al saber lo que el Señor había hecho en la vida de aquel hombre, porque se fueron comentando cómo es posible que este hombre predica esa palabra con doctrina, con autoridad, y no como los otros que nos vienen solamente a regañar y a reglamentarlo todo, sin dar testimonio siquiera a ellos de que el poder de la palabra está operando en sus vidas. Pero este hombre vino a hablarnos con autoridad celestial y vino a mostrar la gloria de su poder también. Y ese era el comentario, es el comentario que tiene que haber cuando salimos del culto. Comentar y decir, Señor, que verdaderamente qué bendición es estar en un lugar con libertad para cantarle al gran Dios de los cielos y para oír su voz. Ese debiera ser el comentario, y esperar grandes cosas porque Dios es grande. Aquella anciana, ahora que había recibido la frescura de la sanidad, ahora se levantó inmediatamente, dice, a servirles, porque esa debe ser la respuesta del agradecido por el favor de Dios. Muchos hermanos, ahora ya le dije, iglesias que mueren, porque hay muchos hermanos que no muestran disposición y gozo de servir al Señor y a su iglesia. Tal vez tienen ataduras, tal vez no necesariamente demonios, enfermedades, pero sí tienen ataduras materiales. Están afanados en cosas más de su interés que no les permiten, y dicen, siendo cristianos o así se confiesan, dicen que no tienen tiempo, cuando todos tenemos la misma cantidad de horas en el día. Pero ellos tienen ataduras de tipo material o sentimental o emocional, o incluso pueden ser opresiones de tipo espiritual. Y confesándose cristianos se vuelven, como dice la Sagrada Escritura en la carta de San Judas, como nubes sin agua, o como dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, como sal sin sabor que ya no sirve para nada. Pero el Señor lo que nos llama ahora es a que la respuesta de un corazón agradecido debe ser el servicio al Señor con gozo y a los demás. Termino leyendo dos pasajes. Uno es en el Salmo 100, muy conocido por muchos, muy conocido, el Salmo 100, y solamente voy a leer dos versículos del Salmo 100. Dice así, muy conocido, hasta se canta muchas veces, porque los salmos eran cánticos, y dice, cantad alegres a Dios. ¿Cómo hay que cantarle a Dios? Alegres. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Así dice la palabra del Señor. Es lo que el Señor espera de los corazones sencillos y agradecidos. Pero también en Malaquías capítulo 3, 18 dice la contraparte, y dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo espero que esta reflexión nos levante el ánimo, nos haga revisar nuestra condición. ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a los beneficios del Señor? Si es que ya tenemos de verdad la seguridad de la salvación, si ya está Cristo en nuestro corazón, entonces tiene que haber algún fruto. Tiene que haber frutos de su presencia en nuestra vida. Y uno de los frutos es el servicio. Servicio con amor, servicio con paz, servicio con gozo al Señor y a los demás. Revisemos pues nuestra vida, y si hay que tomar alguna decisión, hagámosla hoy, porque verdaderamente agrada al Señor el corazón agradecido y el corazón que inspira a los demás con el servicio que ya le dije, ennoblece, enaltece
y enriquece. El que sirve a los demás es más que los demás. Y como dijo un gobernante en este país años atrás, el que sirve, sirve. Y el que no sirve, no sirve. Que Dios bendiga nuestras vidas y que enseñemos también a nuestros hijos la importancia del servicio, primeramente a Dios y después a los demás para la gloria de Dios. Acompáñenme a orar, por favor. Invitados a servir. Padre nuestro celestial, gracias por tanta forma como nosotros podemos servirte a ti. Sirviéndole a la gente, te servimos a ti. Sirviendo a los hermanos, somos observados por ti. Te damos las gracias porque tú modelaste esto, el servicio tan importante, el servicio tan hermoso, que ahora, Señor, aquellos que tal vez se acomodaron, aquellos que tal vez se olvidaron de que el servicio es una parte importante, es un don del Espíritu Santo, que despierten a servirte, Señor, a restaurar sus vidas en tu presencia, a reconocer lo que haya que reconocer y a incorporarse al ejército de servidores para que tu reino crezca y para que otros también tengan la esperanza que nosotros ya tenemos. Te adoramos y a ti te damos, Señor, las gracias y la gloria por estos hermosos testimonios que nos permite disfrutar y compartir. Por Jesucristo nuestro Señor, damos las gracias. Amén. De nuevo, muchos agradecimientos por estar con nosotros. Perdone si la exhortación es un poquito emocional, fuerte, pero así lo dice la palabra. Y eso es lo, como le dije, es lo que le pido al Señor. Señor, yo quiero ver eso en mi vida. Esa gloria tuya la quiero ver en mi vida y la quiero ver en los hermanos y en la familia mía con quien yo puedo compartir. Que ese sea también el sentir suyo, para que podamos tener testimonios hermosos que contar. Un abrazo y más bendiciones para usted. La oscuridad se iluminó con colores de perdón. ¿Cómo negar tu corazón que persigue mi interior? Todo parecía